Bueno, hola, hola a todos. Bienvenidos, sean bienvenidos una vez más a un webinar de Manage Engine. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá una vez más con nosotros. Nos gustaría, obviamente, recordarles que esta sesión, como todos nuestros webinars, siempre está siendo grabada y se va a subir en unos días a YouTube, pero por si no quieren estar pendientes, pues les vamos a enviar la grabación por medio del correo. ¿Listo? Bueno, nosotros mi nombre es Mariana Quintero, soy Marketing Analyst de Manage Engine y conmigo me acompaña Jimena Buitrago, USM Senior Technical Consultant. Y nada, pues nos da mucho gusto que se hayan inscrito el día de hoy para que hablemos de cómo este concepto está cambiando todo el rol de TI y pues hablamos de la gestión de TI como plataforma. Para que se vayan dando una idea o acomodando un poco a lo que veremos hoy, estos son algunos de los temas que vamos a estar rondando. Por si tienen alguna duda o pregunta, al final de la sesión estaremos dando el espacio para que ustedes puedan preguntar, o si les va surgiendo algo a medida de la sesión, pueden dejarlo en la cajita de preguntas o en el chat y nosotras lo vamos a responder al final. Bueno, empecemos. Recordemos que, según Gartner, las plataformas de ITSM ya no son algo opcional. O sea, lo afirman como el sistema nervioso de TI moderno. ¿Por qué? Pues porque el mercado de todas estas plataformas de gestión de servicios de TI, o sea, ITSM, pues sigue siendo muy crítico para integrar todos estos servicios y pues capturar todos estos eventos de TI en nuestra organización. Entonces, me gustaría decirles que, pues mejor dicho, si se van a llevar algo hoy en sus mentes que digan como, bueno, de este webinar aprendí esto, es que una plataforma no es como una colección de herramientas pegadas con cinta, porque ya no se trata como solo de resolver cada incidente como aparte, sino realmente capturar pues todos estos eventos de una manera organizada y en teoría orquestar pues toda esta problemática. Y pues cuando hablamos de orquestar nos referimos a integrar, automatizar y pues tener una visibilidad completa de todo lo que está sucediendo en una sola plataforma. Y pues es una coincidencia, obviamente, que precisamente ese es el enfoque que nosotros proponemos en Manage Engine. Entonces, para hablar pues de por qué esta solución es lo que nosotros como que ofrecemos, pues necesitamos primero llegar a el problema de TI o cómo surgió pues toda esta necesidad. Para esto, pues vamos como un tiempo atrás y nos enfrentamos a el break fix. Esto era el soporte como en los inicios, o sea, era puramente reactivo, el soporte tradicional. Esto hace referencia como que el técnico era básicamente un bombero, solamente aparecía cuando algo se estaba quemando, o sea, de resto nadie sabía que existía. La dinámica era esa, algo se rompe, el usuario llama, el técnico lo arregla y todo esto se facturaba pues por horas o por evento, lo que sucedía. El problema era que obviamente pues todos estos como incentivos estaban totalmente desalineados. Al técnico obviamente le convenía mucho que todo siguiera fallando, pues para facturar mucho más, y pues la empresa sufría un montón de tiempos de inactividad demasiado costosos. Por ejemplo, si digamos estaban en una conferencia y no sé, el proyector se dañaba, pues llamaban al técnico, este le cobraba por hora y obviamente la reunión quedaba en pausa porque pues no se podía continuar de manera en la que todos estuvieran atentos a ella. Todo esto era local, o sea, on-premise, físico y pues obviamente manual. Este era un modelo que básicamente premiaba la falla y no la estabilidad de la empresa. Después de esto, llega la era de los MSP. O sea, aquí hablamos de productividad y un monitoreo un poco más centralizado. Con la llegada pues, de estos Managed Service Providers, el enfoque ya cambió un poquito y ya no era solo arreglar lo que se estaba dañando, sino prevenir que se dañara. Entonces, el cambio era básicamente, se introdujeron como ciertas cuotas mensuales, como una pequeña suscripción, y ahora, pues al proveedor le convenía que nada falle porque pues tenía siguiendo como su trabajo y todo su margen de ganancia, pues obviamente como que seguía si la estabilidad del cliente estaba como fidelizada con él. Aquí llegaban unos
pequeños como personajes, y es el RMM, que es el Remote Monitoring and Management, y los PSA, que son los Professional Service Automation. Aquí la TI se vuelve un poco más predecible en cuanto a los costos, y todo este mantenimiento pues se automatiza. Ahora, o sea, digamos, los parches, las actualizaciones, todos los backups están un poco más controlados, y pues sí, los técnicos lo tenían bajo control. El proveedor en esta época, a diferencia del anterior, pues se volvía un poco más un guardián invisible. O sea, si todo funcionaba, pues nadie lo veía, pero era justo donde él debía estar, porque esa era la necesidad de la organización. Aquí pasamos al siguiente que ven ahí abajito, y es el consumo de SaaS. El software as a service, o el software como servicio, cambió un poquito ya las reglas del juego, pues al eliminar esa necesidad de gestionar los servidores, bases de datos o instalaciones como muy complejas, porque pues las unidades de negocio como, no sé, el marketing, las ventas, los recursos humanos, empezaron a contratar sus propias herramientas, que ya venían obviamente listas para usarlas de fábrica sin necesidad de pasar pues como por un proceso de TI. Digamos, el área de marketing contrataba, o sea, como hablando de llamas, el lado como feo de esta época, el lado de marketing contrataba un CRM sin avisarle al equipo de TI, y de pronto, pues si pasaba algo, el equipo de TI tenía que gestionar 20 aplicaciones diferentes, cada una como con sus propias reglas, sus propias contraseñas y todos sus riesgos. Entonces, nuestro equipo pasó pues de instalar un software a gestionar identidades, seguridad, integraciones, o sea, era un todero básicamente. De aquí pasamos a lo que somos actualmente. Hoy en día, sí, la tecnología avanzó un montón, tenemos muchas herramientas, pero son exactamente muchas herramientas. Entonces tenemos una para el monitoreo, otra para el soporte, otra para la gestión de endpoints, otra para la ciberseguridad, etcétera. El equipo de soporte pues usa una herramienta de, no sé, de tickets. El de seguridad, otra para las alertas. Y el de endpoint, uno para, no sé, las vulnerabilidades o los parches. El problema es qué pasa cuando surge un ataque. El equipo de TI tiene que abrir pues 3 pantallas distintas para entender lo que está pasando, porque obviamente se daña un factor en un lugar y afecta a todos. Entonces esto obviamente genera muchos silos o huecos de información, procesos muy manuales, retrasos en la atención y una falla completa pues de visibilidad. Entonces terminan trabajando más en integrar las herramientas, eh, que en generar valor pues en ellas. Entonces, esa es la paradoja que tenemos. Más herramientas, tenemos muchas más herramientas que nunca por el avance de la tecnología, pero estamos teniendo menos visibilidad. Entonces, pues como veníamos comentando antes, tener una de las soluciones en un ecosistema de TI completamente orquestado es lo que estamos buscando. Pero, ¿qué es la orquestación? Esa es la verdadera pregunta, y por eso pues también lo incluimos en el título del webinar. Y Jimena a continuación nos va a explicar pues de la manera más sencilla y completa qué es la orquestación en TI. Así es, Mariana. Quiero que piensen, antes de explicar técnicamente qué es la orquestación, cómo funciona una orquesta. Entonces, una orquesta, pues es un gran equipo conectado o coordinado por un instructor en el cual pues funcionan con una organización, comunicación y mucha práctica para tocar una misma obra musical. Entonces, lo importante, digamos, de una orquesta como tal, que si lo pensamos así en una analogía, funciona de manera colaborativa. Y lo más importante de esto de cómo funciona la orquesta es que todos están sincronizados, todos tienen el mismo pulso, las indicaciones del director y la estructura de la obra. Ahora, si pensamos en la parte de tecnología como tal, ¿qué significaría entonces la orquestación? Entonces es algo muy parecido a lo que estaba hablando de la orquesta, pero entonces vamos a hablar no de instrumentos, sino como tal de los procesos, de las herramientas, de los equipos que tenemos dentro de nuestra organización como un solo sistema. Entonces, no solamente se trata de integrar como tal,
sin automatizar ciertas decisiones, conectar estos procesos y estas herramientas y equipos para que funcionen para un solo objetivo, que sería pues darle valor a nuestra organización como tal. Entonces, en términos simples, tenemos que la orquestación es la coordinación automatizada y la gestión de múltiples sistemas, procesos y flujos de trabajo complejos, mientras que la automatización se encarga de una tarea única, como la orquestación de esas tareas para crear un proceso de negocio de extremo a extremo. Entonces, porque muchas veces confundimos los términos de automatización y orquestación, pero en realidad pues trabajan en conjunto. O sea, primero necesitaría empezar a mirar esos procesos, esos flujos de trabajo, empezar a automatizar ciertas tareas repetitivas para ya una vez tengamos esto, podamos hacer una orquestación de manera exitosa. Y recordemos que de acuerdo a las buenas prácticas, pues tenemos que ofrecer valor a la organización y con las herramientas trabajando solas, pues no nos va a ayudar a esta orquestación ni a llegar a este objetivo de la organización. ¿Qué beneficios tenemos para orquestar o para implementar una orquestación en nuestra organización? Uno de estos sería como eliminar la fragmentación, que ya ahorita más adelante vamos a hablar de cómo trabajamos por silos, que eso pasa mucho en todas las empresas. Entonces, en un ejemplo que también Mariana ya nos ha comentado, ya no importa si el problema es de red, de servidor o de aplicación, sino que la orquestación atraviesa todas esas capas de la infraestructura. También otro beneficio es la garantía del cumplimiento. Entonces, en una plataforma que ya está orquestada, las reglas de negocio se aplican siempre. El proceso es más objetivo. Tenemos una orquestación segura. No nos olvidamos de revisar ciertos puntos y no hay excepciones. También tenemos otro beneficio que es una resiliencia operativa. Entonces, en la orquestación, si nos vamos a los tiempos de reparación que hablamos dentro de TI, también se reducen de manera drástica y las personas que trabajan en estas gestiones de TI también no van a estar solamente leyendo un correo con la alerta ya de manera reactiva, sino van a ser más proactivos. Ya voy a tener por anticipación un flujo de si cuando ocurre una alerta, qué flujo voy a seguir, la persona que hace la gestión, qué es lo que tiene que hacer y todo va a estar coordinado, sincronizado, como lo comenté en la orquesta como tal, y se van a resolver los problemas más fácilmente. Entonces, en la orquestación de TI nos va a permitir generar un entorno donde la infraestructura que crece y se vuelve más compleja, la podemos tratar de manera más fácil con sistemas que se hablen entre sí o herramientas que se hablen entre sí, con estos flujos de trabajo que nos van a ayudar a solucionar esos inconvenientes que se presentan en TI. Y vamos a tener así un organismo inteligente y todo alineado con los objetivos de nuestra organización, que en realidad ese es el objetivo principal de hacer una orquestación objetiva. Entonces ya de este término de orquestación tenemos tres pilares clave que debemos recordar para implementarlo como tal. Una de esas sería la conectividad. Entonces ya no vamos a tener herramientas aisladas con un flujo único, o sea que cada una funciona por aparte o cada equipo funciona por aparte. Vamos a tener inteligencia porque ya vamos a tener algo para tomar decisiones basadas en esos flujos que ya habíamos generado antes.
Eficiencia, porque las personas que trabajan dentro de nuestra organización en TI no van a estar realizando tareas repetitivas como tal, sino se van a enfocar en lo que es realmente importante en la organización y enfocarse también en innovar y en, sobre todo, la mejora continua de esos procesos que tenemos en la organización. Entonces ahora vamos a hablar de no son lo mismo como tal una plataforma como servicio y TI como plataforma. Entonces, ¿a qué nos referimos de este tema? Pues como consultora de ITIL y de TCM, pues me estoy basando sobre todo en las buenas prácticas. Y en este mundo no solamente pensamos en TI, en gestionar fierros, como lo llamamos, en TI, sino también en facilitar los resultados para el negocio, que en realidad lo que había nombrado antes, pues es el objetivo principal. Entonces, debemos entender como la diferencia en TI como infraestructura y TI como una plataforma o PaaS, que lo llamamos también. Entonces, dentro de esta diferencia, tenemos que pensar en esos conceptos básicos o en esos visión que es, o que los principios que nos trae TIL, que es empezar desde donde está. Entonces, en la organización pensamos con los procesos que tenemos, qué soporte tenemos, qué personas gestionan nuestros procesos. Y ahí empezando con el principio ITIL, que es también pensar y trabajar holísticamente, transformar esas herramientas como una plataforma integral. Estamos ofreciendo una plataforma de resiliencia. Entonces el beneficio como tal es eliminar o dejar esos procesos aislados y empezar a verlo como un servicio continuo y también optimizar y automatizar. Eso ya sería plataforma como servicio, ya como tal los términos de optimizar y automatizar, que eso ya se llega, digamos, en la organización cuando tenemos una madurez operativa y este modelo no entrega solamente una máquina virtual como tal, sino un entorno listo para la creación de valor. Entonces, si pensamos en PaaS, que sería la plataforma como servicio, tenemos que el negocio puede lanzar iniciativas más rápido porque la infraestructura, el cumplimiento y la seguridad ya están embebidos en esa plataforma. Por el contrario, digamos en TI como plataforma, entonces es lo mismo que nombraba antes, vamos a estar trabajando por silos y no holísticamente, como nos lo dice las buenas prácticas. Entonces, ¿qué beneficios nos va a dar trabajar en una plataforma como servicio? Nos va a permitir enfocarnos en el valor como tal de la organización al movernos a ese modelo de paz, porque vamos a ahorrar en la resolución automática de, por ejemplo, un servidor caído, que el negocio puede ganar productividad. El valor ya no va a ser que el servidor funcione como tal, sino que el negocio no se detenga, lo cual ahí estamos aportando valor a esos objetivos de nuestra organización, de acuerdo pues a lo que se dedique. También nos va a ayudar a simplificar y a la practicidad como tal. Entonces, en lugar de esos flujos de aprobación, de esa burocracia que tenemos en los procesos, vamos a tener una plataforma que nos va a ayudar con decisiones porque vamos a tener datos para tomar esas decisiones. Entonces ya no nos vamos a basar simplemente en lo que pasa el día a día, sino vamos a tener datos para tomar decisiones en cuanto a nuestra organización.
También nos va a dar colaboración y visibilidad porque vamos a romper todos esos hilos, ya que todas las organizaciones tienen visibilidad en lo que ocurre en la plataforma y, por ejemplo, en la mesa de servicios, que se convierte en nuestra única fuente, nos va a permitir que todas las áreas del negocio hablen el mismo idioma técnico. Entonces ya los que conocen nuestras herramientas como ServiceDex Plus, que tenemos un directorio ESM o una plataforma ESM, no solamente, digamos, la parte de TI va a estar involucrada como tal en una mesa de servicios, sino que también podemos involucrar otras áreas del negocio, como podría ser recursos humanos, finanzas, mantenimiento, etcétera. Entonces, en este modelo de TI como plataforma o también el PaaS, nos vamos a enfocar más que todo en romper esos hilos y nos va a permitir tener más agilidad porque vamos a tener una reducción drástica de los tiempos de respuesta, vamos a tener una eficiencia en los costos, menos intervención manual y pues menos errores humanos, también reducción de los riesgos porque la automatización también elimina ese error humano en ciertos procesos críticos, alineación estratégica porque TI deja de ser un proveedor externo y se va a convertir en un aliado estratégico dentro de nuestra organización. Entonces, es así como podemos ver estos conceptos de TI como plataforma o nuestra plataforma como TI. Sí, pues básicamente, así como lo menciona Jime, o sea, el término de TI como plataforma es básicamente lo que pues las empresas están buscando en convertirse o en que su TI se convierta. Y pues sí me se estaba dando como un pequeño spoiler, pero nosotros sabemos obviamente que no tenemos que esperar a que estas herramientas pues ya estén creadas o alguien piense en ellas o en cómo integrarlas, sino pues Manage Engine ya cuenta como con todas estas integraciones, así que pues Jimé nos va a contar un poco acerca, como nos estaba contando ahorita, acerca de cómo orquestar pues todos estos dolores y todas estas herramientas que Manage Engine provee pues para que podamos tener nuestra gestión de TI pues en una sola plataforma, empezando por... Correcto, Mariana. Pues como ya les venía contando, ServiceDex Plus pues sería como el cerebro de la operación o de esta orquestación dentro de nuestra organización, porque como sabemos, digamos, ServiceDex o la mesa de servicios es el punto de entre el usuario y pues nuestra área de TI. Entonces, si empezamos por nuestra mesa de servicios, nuestra mesa nos va a ayudar a ser como el centro de mando de esta orquestación. Y aquí pues vamos a centralizar todos los incidentes, cambios activos y otros procesos que también son muy importantes en las buenas prácticas, ya que nos va a ayudar a hacer una automatización inteligente, nos va a dejar crear unos flujos de trabajo y no solamente nos va a ayudar a recibir tickets, sino también nos va a ayudar a disparar esas acciones automáticas hacia el resto de nuestra infraestructura. Si seguimos complementando como tal nuestro cerebro de la operación que sería ServiceDex, tenemos otra herramienta que nos va a dar visibilidad y monitoreo, que si ustedes nos siguen, pues sabrían que es Op Manager. Entonces, ¿qué nos ayudaría o qué beneficio tendría en integrar ServiceDex con Op Manager? Entonces, ServiceDex, pues no solo recibe los tickets, sino que también en la integración con Op Manager nos va a ayudar a tener o a registrar esas alertas
que tenemos de nuestra infraestructura en la organización. Entonces, una característica clave de esta integración es que nos va a ayudar a tener un monitoreo proactivo de nuestra infraestructura y ya en el término de la orquestación que veníamos hablando, entonces un ejemplo sería que si cuando un servidor detecta una falla de rendimiento, Off Manager genera automáticamente un incidente hacia ServiceDesk Plus, lo cual no va a haber intervención humana. El sistema lo va a detectar, lo va a reportar y el técnico ya va a tener un ticket asignado con el contexto completo de esa falla antes de que el negocio se vea afectado como tal. Y siguiendo con nuestras herramientas, nuestra orquestación, también tenemos la integración con Endpoint Central, que nos va a dar un control total del punto final. Entonces, una vez creamos este ticket, necesitamos ejecutar en Endpoint Central algo en ese dispositivo que falló. Entonces, vamos a tener gestión unificada de inputs y un control remoto desde nuestro Service Dex Plus. Entonces, integrando esta herramienta, si tenemos nuestro catálogo de servicios bien implementado, podemos generar también aprobaciones para que desde ServiceDex instale automáticamente software a un laptop del usuario o también, como lo venía diciendo, si tenemos un incidente como tal, podemos a través de Endpoint Central ingresar a un control remoto y así ejecutar alguna actividad para solucionar este inconveniente. Bueno, aunque esas no son las únicas características, vamos a seguir con otras de las herramientas que también nos ayudan esa orquestación. Entonces tenemos ID Manager y PAM 360. Con ID Manager entonces tenemos una orquestación donde, por ejemplo, cuando ingresa un empleado nuevo, podemos crear desde la instancia de recursos humanos una tarea automática para que se creen permisos y buzón, por ejemplo, del empleado automáticamente. Con PAM tenemos también otra integración que nos va a ayudar a, si tenemos que resolver algún ticket de PAM 360, perdón, alguna actividad en un servidor crítico, con PAM 360 nos va a ayudar a ingresar y tener pues toda la seguridad que debe tener un servidor crítico como tal. Asimismo, con Log 360, con Application Manager. Entonces, todas nuestras herramientas también nos van a ayudar a hacer esa orquestación y todos esos flujos y procesos entre herramientas, que es lo que ya hemos venido hablando de la orquestación como tal, de romper silos, de tener TI como plataforma. Entonces, en esta orquestación con Manage Engine, no vamos a dejar de usar, mejor dicho, vamos a dejar de usar esos productos sueltos o esas herramientas sueltas para pasar a una plataforma donde toda la información fluye. Tenemos procesos en conjunto que se ejecutan de manera automática. El equipo de TI va a dejar de apagar incendios, como lo nombró Mariana al inicio, y se va a enfocar en la construcción de valor estratégico y de enfocarnos como tal en el objetivo o en la misión de la organización como tal. Entonces, cada herramienta pues es potente por sí sola, pero el valor que realmente nos va a dar en la organización es cuando estas herramientas trabajan juntas. Totalmente. La verdad es muy interesante cómo
de verdad se necesitan pues todas las herramientas y Manage Engine pues provee como esa integración para que no tengamos que tener mil ventanas, sino solo como que en un solo lugar podamos tener acceso como a todas sus funcionalidades y solucionar pues los problemas de una manera un poco más orquestada, como nos venía diciendo Jime. Eh, Aprovechamos también pues que Jimena es especialista en ITIL para que nos dé también unos pequeños consejos o nos comente un poco acerca de esas prácticas bien rápidamente que podamos utilizar para pues eliminar estos silos, como ella lo comenta, con ITIL y pues gestionar toda nuestra TI en una plataforma, como venimos comentando. Así es, Mariana, gracias. Eh, ¿Qué consejo, qué recomendación les puedo dar? Bueno, nosotros basados en nuestras buenas prácticas, sabemos que en ITIL nos enfocamos en el sistema del valor del servicio. Y como tal, ¿qué significaría esto? Sería como romper esa barrera que tenemos entre la tecnología y el negocio. Entonces, por ejemplo, no vamos a hablar de departamentos, jerarquías y TI contra el resto del mundo, que pasa mucho también en muchas organizaciones, sino que les voy a hablar de esos silos o esos muros invisibles que tienen esa innovación y fragmentan la experiencia del cliente como tal. Entonces, mi recomendación sería que si nos basamos en esas buenas prácticas, eh, es imposible crear o co-crear valor si trabajamos cada área por su camino, por decirlo así. Entonces debemos también, no solamente en la comunicación, sino también en los procesos, pues tratar de hablar con todos los involucrados de todas las áreas para que realmente lleguemos a esa co-creación de valor. Y dentro de esos pilares de las buenas prácticas para lograr eso, sería tener como una visión holística, que sería precisamente derribar esos brechas que tenemos de comunicación con otras áreas del negocio. Entonces vamos a tener más relaciones con otras áreas del negocio y TI sería como ese puente o ese buen amigo que nos va a escuchar para saber cómo todas las necesidades que tenemos en las otras áreas y nos va a ayudar a cumplir con esos objetivos del negocio como tal. También vamos a tener como un flujo de valor de extremo a extremo. Entonces, a veces los hilos no solamente es en la comunicación con las otras áreas, sino que también de pronto algunas métricas que tenemos dentro de nuestra organización pueden ser engañosas. Entonces, por ejemplo, si TI cumplió con su SLA, pero el cliente sigue insatisfecho, eso también sería como un silo y pues va a generar un efecto de mal posicionamiento de la organización. Entonces también debemos empezar a pensar no solamente en cumplir como tal ese SLA, sino que mirar realmente si el cliente está satisfecho o no, porque podemos tener que respondemos muy rápido, pero aún así el usuario no está satisfecho con su respuesta. Eso también sería como un silo, si no miramos como tal el valor de extremo a extremo. También deberíamos mirar como esa agilidad operativa. Entonces, a veces uno de los hilos más peligrosos en una organización es no me corresponde. Entonces, mucha gente dice como no, esta falla fue por esta área, este fallo fue por la otra, y nadie se pone como a analizar realmente que esto se puede solucionar hablando pues con todas las áreas o todos los dueños del proceso de negocio que tenemos dentro de nuestra organización. También es muy importante tener las metas claras.
Entonces, esto va más para las personas que están en posiciones de alto mando, que comuniquen muy bien a los funcionarios y a todas las áreas cuál es el objetivo de la organización o cuál es el proyecto que se está generando en el momento en la organización para que se empiece a colaborar, a interactuar entre todas las áreas y se enfoquen en ese valor real o en ese objetivo que tiene la organización como tal. Bueno, yo sé que pues aquí muchos también, como lo veníamos comentando, tenemos la mentalidad de que pues si las cosas están funcionando bien, no deberíamos como tocarlas o que nos conformamos con que las cosas simplemente vayan yendo bien con su curso y dejémosla ahí porque está funcionando. Pero hasta que no nos pasa algo grave es cuando vemos cómo se comporta nuestro ecosistema pues en ese caso. Entonces, pues en este momento queremos hablar de algunos casos de uso reales que podrían sucederle a cualquiera, una empresa grande, pequeña, mediana, y que por culpa pues de no tener como su TI integrado en una plataforma, pues la reacción fue completamente nefasta. El primer caso de uso del que vamos a hablar es el aprovisionamiento de aplicaciones en un banco digital. Entonces, aquí vamos a empezar pues, con lo que nos interesa, por qué falló, sí, como el evento, y es porque, como lo mencionaba en la historia o en el trayecto de esta evolución de TI como plataforma, el problema fue un modelo tradicional. Antes, cuando el equipo, digamos, en la empresa, en el banco, el equipo de préstamos quería lanzar pues una nueva función en la app, tenían que enviarle un ticket al equipo de TI, este lo configuraba en el servidor manualmente, abría todos sus puertos de red y luego instalaba la base de datos. En este proceso se tardaban semanas generando pues obviamente un cuello de botella pues increíble y muy innecesario. La solución, como lo venimos recomendando, fue pues gestionar toda su TI en una plataforma. Entonces, de esta manera, el departamento de TI deja de ejecutar todas sus tareas como manualmente y construye una, como lo vendríamos llamando, una plataforma de ingeniería interna, que es como un lugar donde tiene todas sus herramientas integradas. Ahora, pues esta persona, sí, equipo de soporte de TI, es el dueño de todo el producto de la plataforma y los clientes vendrían siendo como sus desarrolladores. Pero ustedes dirán, o sea, sí, lo integro o genero como todo mi TI en esta plataforma, pero ¿cómo veo eso? O sea, ¿cómo lo hago tangible? Entonces, lo primero, en este caso, hablamos del catálogo de servicios. El equipo de desarrollo entra en un portal interno de la plataforma y en lugar de pedir un servicio X, selecciona un botón donde específicamente dice desplegar microservicio estándar de pagos, digamos. Lo segundo que vendría siendo sería la automatización, o sea, la infraestructura como código. Al hacer clic en este, pues la plataforma le ejecuta todos los scripts automáticos que se configuran en la nube que esté usando pues la organización y pues gestiona toda la seguridad y el monitoreo sin intervención humana. Todo eso hasta aquí lo vamos a hacer automáticamente. Seguimos con la gobernanza invisible. En este caso, decimos invisible porque pues el equipo de TI ha programado todas estas reglas desde la plataforma sin que, y si pues así el desarrollador intenta crear algo que ya porque está programado incumple con las normas de seguridad, la plataforma lo va a bloquear automáticamente, o sea, instantáneamente, sin pues que algo como que le avise. Y por último, tenemos el enfoque de valor. En este caso, pues el equipo de TI pasa, ya no tiene que estar como todo el día reiniciando los servidores, atendiendo tareas que pues pueden ser superadas de una manera muy fácil o automatizadas. Ahora pues se dedica a mejorar esta plataforma para que sea obviamente mucho más rápida, robusta y pues demasiado como intuitiva pues para la persona que lo esté usando. Como ya veníamos comentando, pues de esta
como este modelo de uso tenemos muchos beneficios, pero entonces en esta tablita tenemos básicamente para que ustedes puedan comparar cómo era antes gestionar su TI, como lo veníamos diciendo, con el mecanismo de pronto break fix, y ahora cómo es con una plataforma unificada. Entonces, el flujo de trabajo antes era obviamente basado en tickets, era todo muy lento, o sea, se podía atrofiar de manera muy fácil o confundirse, etcétera. Ahora, como el flujo de trabajo pues es de manera de autoservicio, pues es súper instantáneo y las cosas funcionan de manera mucho más rápida, mucho más intuitivas, etcétera. La escalabilidad antes se limitaba pues por el número de empleados de TI, dependíamos de la gente que esté manejando o esté solucionando. Ahora, como ya todo está automatizado, se limita solo por la capacidad de la nube que tenga pues el equipo de TI en la organización para la que esté apoyando. La mentalidad de antes, como lo veníamos diciendo, pues era el, el bombero diciéndonos yo lo instalo por ti o yo lo hago, si se daña pues yo lo soluciono. Ahora el equipo de TI pues te dice yo construyo una herramienta para que tú lo hagas solo y tú puedas zafarte de ese problema sin que yo tenga que acudir o que tengas que depender de mí. Las métricas antes dependían pues del tiempo de resolución de tickets y ahora pues dependen del tiempo de llegada al mercado, o sea, el time to market. Aquí tenemos un poco más grande la tabla, igual pues nosotros le estaremos enviando la presentación para que la tengan mucho más clara. Listo, entonces ahora vamos a explicar el tema de orquestación con un caso de uso, que en este caso, entonces sería como Op Manager, que es nuestra herramienta de monitoreo, va a detectar que un servidor está caído. Después, automáticamente, desde Op Manager va a generar un incidente que va a quedar registrado en nuestra mesa de servicios de ServiceDex Plus. Después en nuestra herramienta de ServiceDex, entonces se va a asignar al grupo correcto que va a gestionar este incidente. Con Endpoint Central va a ejecutar una acción remota para poder subir el servicio a este servidor. El ticket se actualiza automáticamente y el usuario va a recibir una notificación de que ese incidente fue resuelto. En este caso, digamos, el usuario puede ser como, no sé, el líder de servidores como tal de nuestra herramienta de TI. Entonces, con este ejemplo, con este caso de uso, vamos a ver cómo más aterrizado el tema de la orquestación y que ahí ocurren varios flujos dentro de nuestras herramientas y varias gestiones o procesos que también son complementarios en nuestra gestión de TI. Entonces, con Op Manager vamos a tener esa detección proactiva y que lo llamamos en las buenas prácticas la gestión de eventos. Entonces, Op Manager va a actuar como en primera línea de defensa. Entonces, él es el que no solo va a monitorear, sino va a filtrar el ruido y solamente va a detectar como esas anomalías críticas, como el caso de uso que les acabo de comentar, que sería como el servidor caído. Entonces va a hacer esa detección inmediata, lo cual va a marcar la diferencia entre el tiempo de inactividad de horas a solamente unos pocos minutos. También ahí interviene la gestión de incidentes, porque como les comenté en el caso, al instante se va a generar ese ticket en nuestra mesa de servicios y aquí vamos a evitar el error humano o retraso manual de crear ese incidente que viene de esa alerta crítica. Entonces se va a crear el ticket del incidente con la información técnica necesaria que viene de nuestra otra herramienta de Op Manager y así se va a hacer el registro de ese incidente de manera precisa y consistente. También vamos a tener un enrutamiento inteligente. Entonces, tenemos también
reglas que nos van a ayudar a definir quién es el que va a hacer esa gestión de manera correcta. En este caso sería alguien de soporte de redes o servidores. Y esto nos va a garantizar que esa gestión de incidencias cumpla con nuestros acuerdos de niveles de servicio, haciendo que ese incidente llegue directamente a quien tiene la capacidad de resolverlo y eliminar ese rebote de tickets entre áreas, que eso pasa muy comúnmente en todas las organizaciones. También vamos a tener una gestión de servicios técnicos, que sería como una resolución automatizada, y aquí intervendría Endpoint Central. Entonces no va a esperar a que un técnico tome el ticket, sino de una vez va a recibir una instrucción y ejecutar una acción remota como un reinicio de servidor de manera controlada, y ahí vamos a estar aplicando una resolución de primer nivel automatizada que nos va a permitir a resolver ese incidente sin intervención humana directa. Asimismo, entonces vamos a tener el cierre del ciclo de comunicación. Entonces, una vez hacemos todas estas tareas por medio de nuestras herramientas, por medio de Service Desk también va a actualizar automáticamente una acción en la cual va a ser un proceso de validación en el caso de que sea resuelto este ticket, y finalmente va a disparar una notificación al usuario final en el cual cumplimos con una gestión de comunicación, manteniendo al usuario informado y reduciendo la carga sobre nuestros técnicos de Service Desk, eliminando también tickets innecesarios o llamadas innecesarias a nuestra mesa de servicios como tal. Entonces acá vemos en este caso de uso que tenemos un flujo de trabajo continuo y transparente y no estamos apagando incendios como ya lo hemos nombrado anteriormente, sino que con automatización y la orquestación de nuestras herramientas, entonces vamos a solucionar un inconveniente con un menor tiempo de respuesta, sin intervención manual y con un mayor control. Vale, pues nos gustaría resumir tal vez como los puntos más importantes de esta sesión, y con eso lo definimos de esta manera, pues tener una visión de TI como plataforma. Recordemos también, como lo mencionaba Jime, el tema de la orquestación, lo venimos viendo pues como este director de orquesta que tal vez no toca todos los instrumentos o no sabe tocar todos los instrumentos, pero se asegura de que todos ellos estén pues entonados y funcionen pues de manera en la que todo se escuche y se sienta uniformemente. Así es lo mismo que hace pues la TI como plataforma. Tenemos obviamente muchos beneficios, claro, como lo mencionaba Jime, la reducción de tiempos de respuesta, pues una mayor seguridad en cuanto a la detección de amenazas y algo muy importante que no se nos puede pasar, y es la experiencia de usuario mucho más fluida. Por ejemplo, no sé, si un empleado pierde su computador, que desde una sola plataforma sea capaz de bloquear el dispositivo, de revocar cualquier acceso que le llegue o de abrir un ticket de soporte y generar que alguien pues lo ayude. Todo esto en, pues, en menos de un minuto o de minutos. Entonces, sí, para cerrar, pues nos gustaría dejarles aquí una idea clave para que ustedes mismos se pregunten cuántas herramientas usan hoy, cuánto tiempo pierden integrándolas y qué pasaría si todo esto estuviera conectado en una misma plataforma. La nueva era de TI pues no se trata de tener un montón de herramientas o las herramientas más nuevas, sino se trata de tener lo necesario, pero conectado y obviamente orquestado como lo acabamos de aprender. Entonces, obviamente, esto es todo lo que permite y nos ofrece el ecosistema de Manage Engine. Y sí, pues la pregunta no es si esto es o va a ser el futuro, sino es qué tan cerca está pues nuestra organización de todo este modelo. Entonces, eso sería
todo por esta sesión. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, vamos a estar revisando por acá. Si no la tienen, si no la han escrito, pues pueden igual escribirnos. Ya mismo vamos a estar leyendo algunas. Em, Nos dicen por acá, ¿la integración de Op Manager es parte del servicio de Service Desk o tiene un costo adicional? Jimé, ¿nos podrías ayudar con esta? Claro que sí. Como comentamos ahorita, se integran nativamente estas dos herramientas, pero cada una de estas tiene un licenciamiento por aparte. Entonces, si tú tienes Service Desk Plus, tienes un licenciamiento con un número de técnicos, un número de activos, en el caso de que sea Professional o Enterprise, y en Op Manager también vas a tener un licenciamiento aparte. Y ya si tienes las dos herramientas, pues claramente las puedes integrar. Ok. También nos dijeron por acá específicamente qué significa trabajar en silos en TI y qué impacto tienen pues las herramientas de Manage Engine. También nos decía alguien que comentáramos nuevamente las herramientas, entonces podemos juntar esas dos preguntas y pues ya si quieren paso a la diapositiva en la que teníamos las herramientas. Jimé. Ok. Bueno, digamos que tenemos bastantes herramientas en Manage Engine, entonces no les podría dar como un resumen como tal de todas. Pueden ingresar a nuestra página web y ahí poder observar cada una de estas. En cuanto a cómo o qué significa trabajar en silos en TI, significa que cada equipo o área de TI pues trabaja independientemente o por aparte. Entonces, por ejemplo, el área de soporte, el área de redes, el área de seguridad, el de activos, operan de manera independiente y no comparten información o procesos entre estos mismos. Entonces, esto pues impactaría negativamente a la organización. Y también se pierde como esa visibilidad entre módulos, se duplican esfuerzos, aumenta los tiempos de respuesta y se dificulta la toma de decisiones pues basadas en datos porque cada uno pues tiene su información en cada área. Entonces la solución con Manas Engine es lo que les hemos venido mostrando en el webinar, que es romper como tal esos hilos y trabajar con flujos de trabajo con otras áreas, hacer estas integraciones y va a generar pues de una gestión de servicios más colaborativa y que se va a alinear con los objetivos del negocio. Perfecto. Y por aquí como última preguntita, César nos pregunta cuántas herramientas contemplan la suite de Manage Engine y cómo se licencian. Tengo entendido pues que son un montón, Jimé, no sé si podemos dar Sí. un aproximado y también explicar como más o menos por dominio cómo se licencia cada producto, pero como muy por encimita. Pues como les digo, son como más de 60 herramientas realmente porque todas nuestras herramientas son modulares. Entonces hay diferentes suites de acuerdo al dominio, como dijeron, entonces hay D360 que también lo componen otras herramientas, Log360 que también tiene otras herramientas embebidas. Entonces es complicado, ya depende como de la necesidad de cada cliente, el licenciamiento como tal. Y como les comentaba ahorita, en nuestra página web, si ingresan, están, digamos, por dominio, por decirlo así, y por ahí también pueden mirar cuál es el tipo de licenciamiento, pues de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, vamos a finalizar esta sesión contándoles qué se viene de Manage Engine en cuanto a eventos y los próximos webinars para que también nos acompañen en eso. Entonces, por el más cercano que tenemos ahorita, bueno, uno de los más cercanos es este 6 de mayo.
la operación Greens UEMs, la misión por una TI sostenible. Recuerden que pues este código QR también los lleva a inscribirse directamente al webinar. Y que va a ser una serie de 3 webinars, USM Expert Series 2026, la Liga del Servicio Inteligente, Guardianes del Caos Digital. Tenemos como eventos la ITCon Ecuador, que en Quito se realizará el día de mañana, y el 28 en Guayaquil. Por otro lado, aquí en Colombia ya hemos realizado la de Medellín, Barranquilla y Cali, pero este 29 tenemos la ITCon en Bogotá, en el Hotel Sheraton. Tenemos la ITCon Perú este 30 de abril. Y les dejamos también por acá en nuestras redes sociales. Recuerden que subimos contenido todos los días. Para que nos sigan en cada una de las plataformas tenemos distintos contenidos, no se repiten, entonces para que vayan a conocernos por allá, en todas las redes sociales estamos como @ManageEngineLA y nada, los esperamos por allá, también en nuestra página web. Recuerden que subimos blogs todos los días sobre tendencias digitales para que estén bien informados y pues si les gustó este webinar, para que nos visiten también por allá. Eso sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias.